Bueno, Rogelio, vamos a ver. Vamos a hacer una entrevista porque yo estoy muy interesado en conocer bien la historia de los viveristas, que tú conoces, porque lo viviste. Y aprovechando que te tenemos a mano, pues vamos a hacerte unas cuantas preguntas para que tú nos vayas aclarando todos los temas en los cuales tenemos dudas, ¿no? Bueno, primero, identifícate, o sea, quiénes eran tus abuelos, quiénes eran tus padres y, en fin, y cosas relacionadas pues, con tu vida de adolescente. Muy bien, a ver, ¿qué me cuentas? Bueno, pues yo soy hijo de Isidoro Ríos Prieto, que fue natural aquí de Redes, claro. Y entonces mi abuelo, que en realidad viene a ser un familiar que acogió a mi madre, porque mi madre se le murió a los padres de muy jovencita, y bueno, nosotros cariñosamente lo tratamos como abuelo, que era José Marino, que también era de aquí de la zona esta de Galicia. Perdona, ¿José Marino qué era? ¿En qué trabajaba? ¿En los viveros? Trabajaba en la actividad de la pesca, pero en lo que es la descarga de las mareas de pesca. Ajá. Que traían los barcos. Sí. Era un grupo de trabajadores que se dedicaban expresamente a eso y a arreglar algún tipo de redes que se usaban propiamente para esa actividad, ¿no? Utensilios que se usaban para esa actividad, las actualizaban, las arreglaban. O sea, siempre se dedicaban a esa actividad específica, ¿no? Ajá, muy bien. Bien, entonces, ¿qué más? Entonces, bueno, yo de niño que nací en el pueblo de Casablanca, que era un pueblo también... Perdón un momento. ¿Tu madre era... ¿de dónde era? Concepción Castro, ella nació en Cuba, ella era cubana. Era de hijo gallego. De hijos, o sea, de padres gallegos, exactamente. pero nacida en Cuba. Bien. Que el nombre era Concepción Castro, nosotros lo llamamos Conchita, Concepción Castro se llama ella. Castro. Inclusive tenía el apellido de los Castro, ¿no? De los Castros. Claro, por eso. Pero no era pariente de Fidel. No, pariente de Fidel. Entonces, bueno, como te decía, yo de muy jovencito, bueno, hicimos como todo joven los estudios primarios. Me acuerdo que en el mismo pueblo de Casablanca había una escuela que la llamaban la Gran Antilla, y ahí iban todos los niños de la edad propia de esa escolaridad, iban a esa escuela. Mira una cosa, cuando tú eres niño, tú naciste en Casablanca. En el pueblo de Casablanca. En el pueblo de Casablanca. Yo nací en un edificio inclusive que estaba frente a la famosa localidad esta que le llaman El Peixiño, donde vivía El Peixiño. Ese edificio daba frente justo a esa... ¿Cómo se llamaba la calle? ¿Te acuerdas? ¿Dónde naciste? No. Yo sé que debajo de ese edificio había un comercio, claro, de comestibles y cosas de esas, como un mercadito, un mercado, ¿no? Ajá. Pero no recuerdo ese edificio, no recuerdo que ese edificio tuviera un nombre propio, ¿no? Era un edificio normal de vivienda, ¿sabes? Y estaba frente a un Peixiño. Exacto, frente a un Peixiño, o sea que yo... Bueno, después más tarde me contarás el Peixiño a ver cómo era. Bien, entonces hiciste tus estudios primarios. Exacto. Sí. Después, según hice la primaria ahí, fui alumno de la escuela que estaba situada en La Habana, que le llamaban Concesión Arenal. Ah, del Centro Gallego. Del Centro Gallego, exactamente. Ajá. Como mi padre era almirante, claro, pues teníamos opción a y era socio del Centro Gallego. Inclusive, sí. Entonces ahí hice también estudios más superiores en esa escuela. Y después pasé a estudiar de noche, en cosas estas de administración, pasé para hacer un curso también de noche, de administración y cosas de estas. Ajá. Y entonces, ya avanzada la edad, como yo en honor a la verdad no fui muy buen estudiante, ya me incliné más bien a hacerme de un oficio, ¿no sabes? Sí. De un oficio propio. Inclusive mi padre trató, lo sé por amistades propias de los dueños de la compañía de pesca, de introducirme un poco en la actividad administrativa, ¿no? Que la compañía de pesca era la compañía que gestionaba el tema de la pesca con los viveros. Con los viveros, exactamente. Con los viveros. Y tenía tenía una oficina central en La Habana, lo que es el casco histórico, donde está la famosa casa de los generales. Ahí en Muelle Caballería, que llamaban. Ahí tenía una oficina de su sede. ¿La calle no te acuerdas? No, la calle se llamaba Baratillo. Baratillo. Baratillo hasta el número 9, me acuerdo yo más o menos. Estaba inclusive al lado lo que se llama el Templete, que fue el local famoso donde se dio la primera misa. Sí. Con descubrimiento por Colón y tal la isla, ¿no? Está el edificio ese, inclusive... ¿Y ese edificio cómo está ahora? Claro? Sí, todavía se mantiene el edificio. Se mantiene. Y ahí estaba
digamos, la sede... Una de las oficinas de la compañía, pues la compañía también tenía en los propios astilleros una oficina, claro. Pero ya para llevar la cosa práctica de la gestión. Pero allí en ese baratillo estaba donde funcionaba realmente el dueño principal de la compañía, que era Millares. Que era Millares, se llamaba. Era Diocles Millares, es un nombre extraño, sí. Ajá. Y funcionaba ahí. Pero ¿qué pasa? Que yo en realidad estas cosas de administración tampoco me era muy factible, no te tuve gustaba. la tendencia a aprender eso. Entonces fue cuando ya después pasé a trabajar en los astilleros de Casablanca, que ya tuve la edad más o menos ya prudencial. ¿Cómo se llamaban los astilleros? Se llamaba, bueno, la que estaba al lado, que era de Palmé, se llamaba Compañía de Fomento, pero aquellos se llaman Talleres Marítimos. Talleres Marítimos. Talleres Marítimos de Casablanca, que no tenía un nombre específico de una entidad. Era una empresa privada. Una empresa, era del gobierno. Era del gobierno. Sí. Que recuerdo cuando yo llegué ahí, ese astillero llegó a complementarse con un negocio con Polonia, cuando aquello también existía el sistema del CAM, ese que llamaban, que era la cooperación entre países socialistas y tal. Entonces recuerdo que la inversión propia de ese astillero para modernizarse fue hecho con Polonia. Desde el punto de vista de máquinas de herramientas, de instalaciones, de y todo eso. Sí. Entonces, perdón un momento, tú cuando empiezas a trabajar, ¿en el gobierno que está? ¿Fidel? No. En ese astillero, ya estaba Fidel. Ya está la revolución, exactamente. O sea que fue después del 59. Después del 59, exactamente. Ajá, pero empezar a trabajar, empezaste antes del 59. Antes empecé a trabajar, pero no oficialmente en una empresa como tal. Ya. Me fue mi padre tratando de meterme en la actividad administrativa de esa compañía, la compañía de pesca en este caso, pero realmente no estaba yo afín. No te gustaba. No me gustaba esa actividad. Inclusive llegué a trabajar en oficina, Ya. Inclusive aprender algo de mercadografía y cosas así, pero quiero decirte, no... Sí, y entonces toda tu vida laboral, mientras estuviste en Cuba, fue en esos astilleros. ¿Qué hacías en esos astilleros? En esos astilleros empecé a trabajar como ayudante, en taller de tornería y fresadora. Ayudante. Ese astillero tenía una escuela propia para formar trabajadores, que también participé en un curso de eso. Que salías como un FP actual, o sea, formación profesional. Entonces ahí me rodé de fresador y tornero. ¿Y estuviste trabajando? Trabajando ahí. Y después a los años, en el año 70, había un sistema de cooperación con países de estos del este, en la cual se llevaban grupos a formarse, tanto a la Unión Soviética como a Polonia. En este caso fuimos a Polonia porque, claro, el astillero estaba propiamente apoyado técnicamente por Polonia, por ser una potencia en aquel momento de experiencia de reparaciones de barcos, de mercantes. Y estuvimos en Polonia año y medio. Especializando en la misma profesión, pero adquiriendo más nivel, ¿no sabes? Más nivel. Exacto, trabajando con más piezas, con más complejidades. Bien. Ahí estuve y estamos ahora hablando de qué año? Del año... Año 70. 70. Por ahí. 70, claro. Ya. Bien. Vamos entonces ahora a ver lo siguiente. ¿Qué recuerdas así de tu padre relacionado con la pesca? Porque tu padre fue patrón de viveros, de un vivero, ¿no? ¿De qué vivero? ¿Te acuerdas del nombre? Bueno, fue patrón de uno que le llamaban el Ester. El Ester. Otro que le llamaban la Josefa Dochao. Josefa Dochao. Sí. Recuerdo bien eso, que estuvo mandando esos barcos. Entonces después, con el tiempo, por necesidad que hubo propia de la compañía, a él lo sitúan como una actividad encargado en tierra ya. Para llevar toda esta gestión de trabajo con vista, porque también hay que recordar que esos barcos ya en esa fecha empezaron un poco a modernizarse. De empezar a tener el medio de propulsión a vela solamente. Perdón, el Ester y el Josefa Dochao eran dos viveros a vela sin motor. Sin motor. Claro. Pero ya cuando mi padre se hizo patrón de ese barco, ya teníamos motor ya cuando aquella. Ya tenían, ¿no? Sí, ya tenían motor. Bien. Entonces, vamos a ver una cosa. Tu padre pasa a trabajar en tierra, ¿no? Pero siempre trabajando en la Compañía Cubana de Pesca. ¿Tú recuerdas algún encargado o jefe de esa compañía que fuera de redes?
a José Cerdido, a José Cerdido. que tengo entendido que fue el que estaba de encargado anteriormente de mi padre. Hacía lo mismo que hizo luego tu padre. Sí, más o menos en el tiempo hacía más o menos lo mismo. Sí. Claro, pues más cambia un poco de acuerdo a la modernidad que iba adquiriendo la actividad, pero bueno, más o menos tenía sentido ese. Una persona que estaba al frente de gestionar las cosas. Si un barco iba a carena, toda esa maniobra de voladura del barco, de los palos, todo eso, Sí. se quitaban ahí en esa instalación Para subirlo al... Exacto. ¿cómo Se quitaban esos palos grandes, que eran, como eran de veleros el sistema motriz, esos palos se le quitaban a los barcos y después se reducían en longitud y en diámetro. Porque ya se supone que al poner motor a los barcos no necesitaba tanto velamen. Claro, Y esos trabajos se hacían en Muelle de los Cocos, porque habían carpinteros ahí de Ribera, Ajá. inclusive propiamente para esa actividad. Bueno, O sea, que la actividad de convertir un vivero en nevero, se hacía, bueno, incluso, digo yo, sí, con anterioridad de convertirlo de vela a motor, exacto, tenía una serie de reformas que se hacían entre Muelle de los Cocos y Regla. Que Y también, Regla. recordad que en Regla estaban los astilleros de esa compañía. Ajá. O sea, las cunas de varada. ¿Tenía astilleros propios la Compañía Cubana de Sí, Pesca? en Regla mismo. Sí. En el pueblo de Regla, sí, también. Y otros astilleros que había, que me parece que se llamaba el dueño Palmer. Así en Casablanca. ¿Lo recuerdas tú o no? Bueno, no, sí, yo recuerdo de Palmer, ¿por qué? Porque era casualidad que de Palmer estaba justamente en el mismo sitio donde estaba el astillero donde yo empecé a formarme. La casualidad que esas instalaciones estaban incluidas en ese astillero, que después pasaron a ser del Estado, claro. Sí, porque sí. se llamaba Fomento Marítimo porque era privado. Ya. Que le llamaban los Palmer, Sí. que eran los dueños de eso. Sí. Lo que pasa es que al terminar esa actividad como privada, pasó toda esa instalación al astillero donde yo empecé a formarme ahí, ¿sabes? Que ya era ya estatal, o sea, pasó a ser del Estado todo aquello. Sí. Bien, entonces retomando lo que tú recuerdas de la historia de tu padre. O sea, tu padre era patrón de esos dos viveros, luego pasa a un cargo similar al que tenía José Cerdido, que era pues un jefe, digamos, de la flota para gestionar la flota, claro, en tierra. Bien. ¿Hay algún recuerdo o algún comentario que te haya hecho tu padre de alguna cosa sucedida mientras fue patrón de los viveros? O incluso a dónde iban a pescar, cómo pescaban. ¿Recuerdas algo de eso? Sí, yo recuerdo que inclusive, bueno, eso además por mi padre contándolo, yo lo sabía por la anécdota porque nosotros convivíamos ahí entre familias que eran propiamente gallegas y pescadoras, así que yo a veces sin preguntar, yo escuchaba y me enteraba de todo y sabía cómo se realizaba la actividad. La actividad de ellos realmente era así, pescar desde el mismo barco, a través de líneas por el costado y tal. Entonces, bueno, así estuvieron hasta el tiempo que los barcos se fueron modernizando. En el caso que los barcos ya se fueron modernizando, que ya tenían motores y ya tenían sistema o sea, no es sistema de vela como tenían antes, ya esos barcos también se le agregaron unas embarcaciones auxiliares que las utilizaban, las echaban al mar y además de pescar desde el mismo barco, esas lanchas también tiraban una especie de palangres alrededor del barco, o sea, distantes del barco como natural. Llevaban alrededor de 3, 4, 5 lanchas, depende de la capacidad de cubierta del barco, así llevaban esta lancha auxiliar. Y entonces... Iban 2 marineros en cada lanchita, o 3. Eran lanchas con motor, como natural. Aparte que también llevaban rema, pero bueno, tenían propulsión de motor. Y eso fue, como natural, fue modernizando la pesca en el sentido ese. Lo que yo observo es que los viveristas no pescaban con redes, pescaban siempre con cordel. Siempre con cordel. Plomo y cordel, anzuelo. O sea, línea, anzuelo y plomo. Ajá. ¿Y a dónde iban a coger la carnada? ¿Alguna vez...? Sí, esa carnada venía, yo recuerdo inclusive, porque yo teniendo yo 14 años, me acuerdo que a veces iba con mi padre, porque esa sardina venía de sumidero de Batabanó. O sea, venía de la zona esta de Pinar del Río.